Revolución Culebra. Prólogo. La transformación de Nico. Capítulo 1. Primero debes dejar de huir. La fuga del penal de Devoto. Buenos Aires, 2023. Primera parte. El fuego interior es la energía que nos permite cambiar, transformarnos y alcanzar nuestra verdadera naturaleza. Era un día lluvioso en Argentina, como muchos otros. Las calles de la ciudad, una mezcla de sentimientos que resuenan en los callejones malolientes del suburbio. Nico, Rojas, no era nadie. O, al menos, eso creía él. Sus padres se habían desvivido en la crisis del 2001, al perderlo todo. Cuando solo tenía 2 años, fue criado por su abuelo, Horacio, hasta su fallecimiento en 2007. Y desde ese momento anduvo de centro de menores en centro de menores o granjas de rehabilitación. A los 12 años probó la marihuana y a los 15 la cocaína. A los 24 años ya llevaba más de 10 años de consumo. Su cabeza ya no podía pensar y su corazón ya había dejado de amar. Su vida consistía en vagar por las calles de Flores con los ojos nublados por el paco, el alma destruida y temblando de abstinencia o completamente volado. Sobrevivía robando carteras o vendiendo teléfonos, hasta que una noche en la Villa 31 lo cambió todo. Quería droga, ni se le pasaba por la cabeza la idea de revolución alguna. Pero el tranza al que fue a pegar era un soplón de la Federal y Nico se regaló. Todos sabemos que los narcos se hacen los amigos por conveniencia. Nico entró al búnker y no había nadie, había drogas en la mesa y como cualquier drogadicto haría, las agarró. Le parecía demasiado, pero no prestó mucha atención, o no le importaba. En ese momento escuchó disparos que venían de afuera. Escapó corriendo por una ventana, pero la policía lo encontró arrinconado entre chapas oxidadas a media cuadra, con los bolsillos llenos de papeles sin consumir y una mirada de perro atropellado. Lo condenaron por tenencia con intención de venta y le sumaron algunos cargos más que tenía como arrebato y demás. Le dieron 5 años en Devoto, que se ubica en el predio delimitado por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano en la localidad de Villa Devoto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segunda parte. La muerte es el consejero más sabio, porque nos recuerda que cada momento es precioso. La cárcel es un lugar horroroso. Un edificio grande y feo, con paredes de piedra gris y ventanas en miniatura que parecían mirillas. Albergaba internos de todo tipo, narcos, violadores, asesinos, pero también presos políticos, por eso en algunos pabellones había hombres y mujeres. La desidia de los políticos de turno y las malas administraciones reflejaban un sistema penal argentino colapsado, íntimamente relacionado con la corrupción. Políticos, narcos, criminales, sindicatos, barras bravas eran el pan de cada día y convivían en una oscura realidad. Nico se quebró rápido, apenas al entrar y dar un paso en esa inmensidad cargada de gritos, códigos y algunos pocos anhelos. El sonido de las cerraduras, el ruido de los guardias caminando por los pasillos, el murmullo de los presos hablando en voz baja, y las esposas que no lo dejaban mover, todos esos sonidos se combinan para crear un ambiente desolado. Nico, sin familia, conexiones, sin dinero para sobornos, se convirtió en el blanco de golpes y burlas. El olor a desinfectante y sudor impregnaba el aire de la cárcel, haciendo que Nico se sintiera nauseabundo. Hacía solo unos días que ya no consumía nada. Empezaba su peor calvario, la desintoxicación. Pasaba las noches vomitando bilis, con las manos temblorosas y una úlcera en la boca, claros ejemplos de su avanzada adicción, que le dejaba una firma notable, dedos espectrales, buscando un fantasma, que ya no tenían. Las paredes de la celda eran frías y húmedas al tacto, haciendo que Nico se sintiera más incómodo. Y la oscuridad de la misma parecía aplastarlo, haciéndolo sentir pequeño y vulnerable. Nico se sentó en su catre, con la espalda apoyada en la sucia y desgastada pared, miró al techo, sintiendo que todo se cerraba sobre él. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba, mientras caía en desesperación. Su celda la compartía con un estafador de ancianas, el Cholo, y un ludópata en recuperación, que roncaba como motosierra. Tati, le decían. Cuando se presenta, el Cholo, se dice fanático de River y amante del tango tradicional y lector empedernido de Borges. Tenía años en el penal y no creía en Dios, se decía, simplemente ateo. Su mirada estaba siempre perdida, es como que no participaba de la realidad. Tati, sin embargo, era muy gracioso. Siempre te pedía cigarrillos y hablaba pavadas. Pero por sobre todo, amaba los números. Tenía facilidad para ganar dinero, pero también para perderlo. Apenas me conoció pensé que intentaba caerme bien o sacarme algo. Decía Nico. Nico solo se presenta como nadie. Él sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba los pasos de los guardias. El director del penal se llamaba Superintendente Juan Tejedor,
un policía corrupto que llenaba los arcos del Ministerio de Seguridad con el dinero que recolectaba en la cárcel, del tráfico de drogas y las celdas VIP, entre otros negocios sucios. Aparte, Juan Tejedor había sido un represor en los 90 cuando las razias policiales eran moneda corriente en nuestro país. Cuando cruzó a Nico en el pabellón 13, era claro que sabía de él. ¿Por qué? Estaba ahí, adentro, lo acusaron de narco. Le dijo lisa y llanamente, veo que tus días aquí están contados, pibe. Parece que vos no tenés aliados, y eso acá es una sentencia de muerte, dijo Tejedor. Nico estaba petrificado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda hasta la médula. La cara de Juan Tejedor se asemejaba a la de Videla. Corría el rumor de extraños suicidios en la cárcel. Nadie tenía su vida asegurada, todos corrían peligro de muerte. A manos de sicarios contratados por los narcos, por problemas políticos o peleas de internos. Habían desaparecido muchos, por sobre todo, los que se cruzaban con los intereses de los corruptos. Y aunque organismos de derechos humanos denunciaban la situación, nadie lograba nada. Tercer parte. La vida es un viaje, no un destino. Nico, en su segundo mes en el penal, conoció a El Tuerto. El hombre, de 60 años, blandía un parche sobre el ojo izquierdo, marca de sus batallas. Tenía una remera de Emiliano Zapata y lo encontró a Nico, temblando en un rincón del patio durante el recreo de la abstinencia. Automáticamente, El Tuerto recordó a su propio hijo, que ya hacía 30 años no veía, el mismo tiempo que llevaba de condena. Quizás eso lo hizo simpatizar con Nico. Pero Nico seguía luchando contra su adicción. Vos sos el Nico, no, dijo El Tuerto, el que trajeron por vender falopa en la Villa 31, y escupió al suelo. Raya. Nico no podía pronunciar palabra. Tenés pinta de sapo ahogado, dijo El Tuerto, pero no de mala persona. Me la juego a que caíste por perejil. Y le alcanzó un pañuelo. Nico se limpió la cara y se lo devolvió. ¿Querés seguir así o querés aprender a caminar sin mojarte? Raya. Nico, al escuchar a El Tuerto, sintió una chispa de esperanza en su corazón, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se sintió mínimamente acompañado. Quizás le recordaba a alguien. Dijo El Tuerto. A tu edad, yo ya tenía 2 balas en el lomo. Pero quizás vos tenés algo que yo perdí. Hambre de sobrevivir. Mientras tanto, Nico seguía tirado en el piso, sin poder hablar. Solo escuchaba. Dijo El Tuerto. Estoy acá por haberme cargado a la persona equivocada. Nunca voy a salir de estas paredes. Pero conozco cada rincón de todo lo que se puede conocer de este edificio. Conozco todas sus historias, todos sus fantasmas. La mirada de El Tuerto era suave y calmada, pero con un tono de autoridad. Eso hizo que Nico se sintiera respetado. Nico no supo qué responder, pero comenzó a juntarse con él todo el tiempo que podía. Durante varios días. Era una forma de reconocer el buen gesto de El Tuerto, quien le contó parte de su vida, mientras Nico todavía callaba. El Tuerto, ex guerrillero de los 80 y preso político, fue reconvertido en sabio de celda, ya que le dieron cadena perpetua, algo impensado para un preso político. Comenzó a enseñarle reglas simples: nunca mires a los guardias directamente a la cara, ellos igual te van a reconocer, pero si sos invisible, mejor para vos, aprende los horarios de las rondas, la soledad es un arma. Le hablaba de Marx, de Galeano, del subcomandante Marcos de México, de las marchas de los 70, pero Nico solo escuchaba gritos y ruidos en su cabeza. Cuarta parte. El guerrero sabe que la vida es un regalo, y que cada momento es una oportunidad para alcanzar la libertad. Hasta que apareció Amaya. La trajeron una tarde de lluvia, esposada y con el labio partido. Amaya tenía 30 años, pelo corto como alambre de púas y tatuajes casi ilegibles por todo el cuerpo. Rumor era que había incendiado un laboratorio de narcos en Rosario. Ella era de una comunidad mapuche. Su padre fue un líder llamado Caupolicán, guerrero relámpago, y fue asesinado por reclamar la devolución de sus tierras, en el sur argentino. Lo que hizo Amaya fue un acto de justicia, o venganza. Pero en Devoto, la llamaban la Sombría, porque nadie la oía hablar. La primera vez que se cruzaron con Amaya, Nico estaba contando 2 sueños que tuvo a otros internos en el comedor. Parece que, en los sueños, era el único momento en que los barrotes del penal desaparecían para él. Tuve 2 sueños re flaceros, contó Nico. En el primero, soñé que estaba en una pirámide de piedra negra, con un río subterráneo que brillaba. De las aguas emergió una criatura marina, tentáculos de pulpo y ojos de ballena, que me habló sin hacer ningún sonido, y me dijo: el amor no se pide, se arrastra y fluye como el océano. En el segundo sueño que tuve ese mismo día, caminaba por una calle desierta del barrio de La Boca, cuando vi un garaje abierto. Entré y el piso se transformó en una cueva húmeda. Allí
una culebra con escamas doradas y lengua de fuego se enroscaba en un tambor africano, y me dijo, para hablar conmigo, debes seguir mis pasos, debes tocar al ritmo de tu corazón roto. Los internos, el cholo, y el tati, se empezaron a reír a carcajadas y a cargarlo. Sos alto flashero amigo, decían. El tati, dijo, los sueños no significan nada, riéndose a carcajadas. De repente Amaya, apareció de la nada misma, se sentó frente a él, mirándolo fijo, y deslizó un libro sobre la mesa, Fuego Interior, de Carlos Castaneda, y le convidó un poco del té de cáscaras de naranja, que ella estaba tomando. En ese momento, Nico y todos quedaron perplejos de lo imponente de Amaya. Y Nico vio los tatuajes de ella en sus nudillos y el cuello, eran precisamente culebras. Casualidad. Nico, casi sin quererlo, tomó un sorbo del tetumbero de Amaya. Y ella dijo, te vi leyendo revistas boludas y viejas en la biblioteca, lo dijo con una voz áspera pero cálida y clara. Este libro te va a servir más que toda esa mierda. Nico quería ignorarla, aunque era innegable, que sentía atracción por ella, así que tomó el libro y lo guardó. Esa noche, aburrido y en abstinencia, abrió el libro. Casi al instante una frase quedó grabada en su mente, un guerrero elige sus batallas, pero primero debe elegir dejar de huir. Le costaba mucho entender lo que decía, pero en su interior parecía que sabía, que había vivenciado algo de eso. Todo rey tiene su verdugo. El superintendente Luis Tejedor tenía su verdugo. El jefe de pabellón, el señor Johnson, le decían, era el que maneja la caja chica del penal. Nunca se reía y era el que caminaba hasta el otro pabellón a buscar mercancías varias. El señor Johnson era íntimo amigo del jefe de seguridad del penal, Martínez. Martínez era el encargado de las medidas de seguridad, como cámaras, armas, comunicación interna y externa, y también manejaba las medidas de seguridad informática. Los internos estaban vigilados las 24 horas, los 365 días del año. Eran muy estrictos con el uso del celular, solo los presos VIP accedían a ellos. Y el señor Johnson patrullaba todo el sector. Él, o sus oficiales. Pero nunca le sacaban el ojo de encima a los presos. Ese era su trabajo. No había puntos ciegos en los pabellones, no había donde correr, ni donde esconderse. Y si salías al patio solo había una cancha de fútbol y un lugar que era improvisado de gimnasio. Todo vigilado por personas y tecnología. Afuera había 10 torres de vigilancia que controlaban todo el predio. Parecía imposible escapar de ese lugar. Y era imposible tener algún objeto sin que ellos supieran. Lo controlaban todo, no se les escapaba ningún negocio. Pasadas las semanas, Amaya comenzó a buscar a Nico diariamente. Le enseñó a mascar hojas de coca para calmar la ansiedad, a usar la meditación para soportar los golpes, a seguir los pasos mágicos para liberar su energía. Le hablaba de los nahuales, espíritus animales que guiaban a los guerreros, y de la culebra, que muda su piel para sobrevivir. Información que a Nico comenzó a hacerle cambiar la perspectiva, más allá de que se encontraba en el infierno en la tierra. Como pronto lo veremos, Amaya dijo, vos no sos un adicto, Nico. Comentó una tarde, mientras compartían un mate frío. Sos un desertor, huiste de todo, hasta de vos mismo. Pero el poder te eligió, la culebra se ha manifestado. Nico no respondía, pero le intrigaba todo lo que ella decía. El tuerto, por su parte, lo adoctrinaba en tácticas. Le mostró cómo los presos políticos de los 90 usaban códigos en las servilletas, cómo movían los mensajes en la red de oficiales en la cárcel. Todo podía comprarse a un módico precio. Cómo identificaban aliados entre los guardias. La revolución no es quemar cosas, pibe. Le gruñó. Es quemar las cadenas que tenés acá, señaló su cabeza. La única forma de salir de esta prisión. Ese libro, El fuego interior, dice que, el guerrero no teme a la oscuridad, aprende a morder en ella. Su autor es un antropólogo de los 60, y quizás sus libros sean puras mentiras. Pero ese conocimiento, por más falso que sea, inspiró a muchos. Otros, quienes fueron ajusticiados por la extrema derecha, por revelar que la magia es un arma política también. Algunas son mentiras necesarias. ¿O acaso, vos pibe, pensás que lo que dice en el libro sagrado es real? El lugar se llena de un silencio molesto. Quinta parte. La conciencia es el fuego que quema todas las ilusiones. Uno de esos días, Nico fue a visitar a Amaya, al pabellón político, que era colindante con el de él, el 13. Y encontró su celda rápido, porque era la única que despedía aromas a incienso y no a descomposición. El olor a comida rancia y basura es común en la cárcel. Y todavía, el espacio de las celdas, a Nico, lo hacían sentir claustrofóbico, como si estuviera atrapado en una caja. Ella estaba armando una especie de tambor, el cual Nico nunca había visto.
improvisado con cueros de camperas y un pedazo de bidón de agua. La postura erguida y confiada de Amaya transmitía una sensación de seguridad y determinación. Y Amaya le dijo, el cultrún es un instrumento sagrado para nosotros, ya que tiene el poder de comunicar nuestras plegarias a espíritus y antepasados. En el Enguillatún agradecemos a nuestros dioses por las cosechas, las que fueron quemadas por el Winca. Conquistador. Silencio total. Nico se tomó un rato, mirando los barrotes metálicos de la diminuta ventana. Un sentimiento de añoranza se apodera de él y recuerda a su abuelo, Horacio, y dice: mi abuelo fue la única persona en el mundo que me regaló algo. A mis padres no los recuerdo. He olvidado el rostro de mis padres. Solo tenía una foto de ellos y la perdí. Pero a Horacio, mi abuelo, a él sí lo recuerdo. Me regaló 2 autitos, eran de color rojo y azul para mi cumpleaños número 5. Él jugaba conmigo todos los días después del trabajo y me hacía la merienda. Yo era feliz, me sentía amado, decía Nico, pero en 2007, cuando mi abuelo Horacio se fue, mi vida se desplomó. Quedé destrozado. Al recordar su pasado, Nico se sintió abrumado por una tristeza profunda, como si estuviera llorando por dentro y por fuera. Cuando logró calmarse, vio que, en un estante sencillo e improvisado, como todo en la cárcel, había una figura de culebra hecha en piedra. Él le preguntó cómo había pasado la inspección de seguridad, y qué significaba. Ella le respondió: es sencillo, el que no está preparado, no puede ver lo que hay detrás de las cosas. Para ustedes, los Winca, una piedra no es una amenaza, es invisible. Por esa razón, en culturas africanistas como las brasileras, las utilizaban. Sus creencias más profundas estaban guardadas en piedras, simples piedras, y arriba de las mismas estaban las imágenes cristianas, las de la conquista. Eso se llamó sincretismo. Su cultura no desapareció, se transformó. Eso es lo que pasa con la culebra, Nico. Este es un regalo, y agarró la piedra con la mano, la levantó, como si fuera una ofrenda para los dioses. Prosiguió: es un regalo de mi compañero del alma, Belal. Salto de agua, él es un genio de la informática, pero, un amante de lo natural también. Fuimos arrestados por el tema de la explosión del búnker en Rosario. La culebra me dijo que debía vengar la muerte de mi padre, Caupolicán. Lo asesinaron a sangre fría, en una marcha, en Neuquén, donde vivíamos. Por eso Pelal es mi compañero, estuvo conmigo, en todo este viaje. Desde ahí, nunca nos alejamos hasta ahora. Lo extraño mucho, él era mi pilar. Antes de separarnos, me regaló la piedra y siempre está conmigo. La vida se trata de empezar a ver lo invisible, ahí están todas las oportunidades del que ve. A Nico se le salían los ojos para afuera. Su respiración comenzaba a modificarse. Su alma vacía comenzaba a llenarse de nuevas emociones. La injusticia de lo que le pasó a Amaya con su padre hizo que Nico se sintiera enfurecido, con ganas de gritar y romper todo. Pero Amaya notó ese cambio, agarró su mano y le dijo: este no es el momento. Cálmate. Hay cosas que todavía no estás viendo, exclamó. Y Nico, vacilando, le preguntó: ¿qué crees que es lo que no estoy viendo? Mira, lo que yo experimenté es que en el mundo hay 2 tipos de seres, acechadores y ensoñadores. El tuerto es un acechador nato, su capacidad para memorizar todos los movimientos de la cárcel son fuera de este mundo, y su capacidad de negociar increíble, y no le tiembla el pulso para usar armas, pero un acechador solo no puede hacer nada. Yo soy ensoñadora, sería incapaz de matar a alguien, interpreto los mensajes que los dioses y mis ancestros me muestran según mi linaje cultural. El tuerto y yo somos muy diferentes, pero creemos que tus visiones son fundamentales para los planes de la Revolución Culebra. Todo depende de un desertor como vos. Nico descreía de que eso sea posible. ¿Cómo todo podía conectarse? Cuando uno ve, decía Amaya, sabes, todo se conecta. Porque todo nació de la misma cantidad de materia primigenia. Solo que, la expansión del todo, hace que el principio de la culebra se cumpla. La transformación, el infinito, es quien une todas las partículas del universo y ahí surge la casualidad, la vida. Pero hay otras fuerzas que quieren que esas partículas se repelan y nunca se alcancen. Lo conocido es finito, pero lo desconocido es infinito, ese es un principio fundamental en mi cultura. El leve aire, que soplaba, a través de los barrotes de la celda, parecía susurrarle a Nico que la libertad podría ser una opción. Y Amaya seguía cosiendo los cueros del cultrum tumbero. De repente, se pincha el dedo sin querer. Comenzó a sangrarle. Nico se acerca a ella, como para asistirla, pero ella le exclama: lame mi sangre. Nico, medio impactado por el pedido, accede y le lame el dedo.
Ella dice, ahora somos hermanos de sangre. Un desertor, Winca, probando la sangre de una ensoñadora mapuche, qué contradicción. Amaya le entrega el cultrum a Nico y le enseña un ritmo monótono y monocorde ancestral. Le dice en su lengua el mapudungún, Nikume muli mulunu, mulam nien muli ngulam, los objetos más simples ocultan las verdades más grandes. Nunca te olvides de eso. Lo dijo cantando con una voz desgarradora. Sexta parte. La atención es la llave para acceder al fuego interno. Nico, al pasar de los meses, comenzó a cambiar. Todos los días, se despertaba a las 5 de la mañana, motivado. Hacía ejercicio. Temprano salía a desayunar, y tipo 9 de la mañana, tocaba el instrumento que Amaya le había regalado. Sobre el ritmo, él podía depositar un sinfín de pensamientos, que quizás alguna vez se transformen en canción. Y comenzó a sentirse cada vez más conectado con la culebra de sus sueños. Dejó totalmente el paco que circulaba en el módulo, aprendió a controlar el miedo. La luz del sol, cuando salían al patio, iluminaba el rostro casi renovado de Nico, dándole las primeras experiencias y sensaciones de libertad verdadera. Hasta que, una noche, su compañero de celda, el Tati, le propone jugar al truco con internos de otro pabellón. Que sabíamos, eran del lugar más violento del penal. El problema fue que, sin que Nico sepa nada, el Tati continuamente hacía trampa. Eso llevó a estos internos a apuñalar a el Tati varias veces en todo el cuerpo. Y tras una pelea en los duchadores, golpean a Nico y casi lo apuñalan por un juego de cartas. Amaya y el tuerto lo confrontaron en la guardia de la cárcel, esta vez muy enojados. Mientras Nico lloraba desconsolado del dolor, ellos dijeron: vas a seguir llorando, o vas a usar esa rabia y cuidarte más. Este es el momento, Raya, si te seguís regalando, en el otro mundo, te espera Cancerbero ya. Y le entregó un mapa, dibujado en papel higiénico. Había un túnel bajo la lavandería, olvidado desde los 2001. El tuerto y yo saldremos en 3 días. Vos venís, o te quedas acá a pudrirte. Estudia el mapa, lo pudimos terminar gracias a las imágenes de tus sueños. Esos deberían ser tus verdaderos disparadores en la vida. Adentro estamos todos muertos, pibe. Algunos todavía respiran, eso sí. Tejedor no solo trafica drogas, le advirtió, también vende los órganos de los que mueren aquí. Supuestamente se suicidan, pero nunca sabemos nada de los cadáveres. Vas a dejar que te convierta en otro número de su contabilidad. El Tati no va a aparecer más por su deuda de juego. Vos sos el próximo, deja de huir. Nico preguntó, ¿por qué me salvarían a mí, si no soy nadie? Y el tuerto respondió, porque los que tenemos un ojo solo, vemos doble, pibe. En vos veo al hijo que perdí y al enemigo que algún día podría tener que matar. ¿Cuál querés ser? Tenemos un plan maestro que vengo pensando hace 30 años. Vos tenés que fluir y actuar instintivamente, así se hicieron las grandes revueltas en el pasado, pero debes cuidarte. Yo tengo todo pensado, dijo el tuerto. Tuve mucho tiempo para prestar atención. Nico tomó una decisión firme, sin dudar, cuando se dio cuenta de que la fuga era su única opción. En ese momento decidió creer. Parte 7. La libertad es algo que se conquista, no algo que se recibe. La fuga fue una ceremonia de iniciación. Solo tenían 2 días para planearlo todo. En las mañanas, el tuerto y Nico se reunían en el patio del pabellón por 30 minutos. Todo el mundo, incluidos los guardias, pensaban que hablaban sobre temas intrascendentes. Y el movimiento en el patio era mucho. Presos que iban de acá para allá, algunos haciendo ejercicio, otros reunidos en organizaciones de todo tipo. Pero el murmullo era intenso. Mientras hablaban del plan a un volumen normal, para poder escuchar con todo el alboroto, ven que aparecen 2 guardias del lado derecho, y logran escuchar algo. Sin que Nico, o el tuerto, se dieran cuenta de qué parte escucharon. Pero todos se saludaron, disimulando, haciendo que no pasaba nada. Cuando los guardias se alejan, el tuerto le dice a Nico, estamos perdidos. Más allá, que no hayan escuchado todo, saben que algo sucederá. Tenemos que acelerar las cosas. La fuga será mañana, no podemos dejar que nos atrapen. Y, todavía, no sabemos cuál va a ser la distracción. Resaltó el tuerto. Pero de repente, suenan las alarmas y mandan a todos adentro. Un muy mal augurio. Los guardias, efectivamente le cuentan a Martínez y a él, superintendente Tejedor, que tienen que aplicar protocolo de seguridad porque hay una posible fuga. Pasaron toda la noche, requisando todas las celdas de la cárcel, pero después de varias horas, no encontraron nada. Nico, después de ser tirado al suelo en el pasillo, al volver a su lúgubre celda, empezó a llorar como nunca en su vida.
Y a preguntarse, ¿será que lo único que desee profundamente sucederá? El dolor lo invadió, y el pensar que si los agarran, los iban a matar. No solo a él, sino que también a los mejores amigos que había tenido nunca. Y lo peor todavía, era que no sabían parte fundamental del plan. Pero también, pensaba en la culebra de piedra, y comenzó a golpear el cultrún, como si fuese la última vez. Y en su interior, visualizó, un cambio de piel, quizás de eso se trataba. Y el dolor que siempre había sentido, comenzó a transformarse en poder personal. Parte 8. El poder es algo que se siente, no algo que se piensa. El día llegó. Nico decía. Esa mañana recibí una servilleta, con la palabra cifrada, ritual, que venía del pabellón de los políticos. La verdad, no entendía a qué se refería, dijo, pero sabía que, como sea, intentaríamos esa fuga. En la salida matutina, se juntaron en el patio de la cárcel los tres, Nico, Amaya y el tuerto. Y todo comenzó a manifestarse. Dijo, el tuerto, el plan, consiste en esperar con paciencia en el patio y una vez que estén todos los presos reunidos, armamos la distracción. Una ceremonia mapuche, algo que estaba prohibido en la cárcel. Los tres se pusieron en una esquina del patio, a adorar a la piedra con forma de culebra y Amaya dijo en voz baja, nunca se separen de la piedra. Este ritual va a durar muy poco. En ese momento comenzó a llover, como un mensaje divino, que trae renovación. Amaya empezó a reír y su risa era contagiosa, así que Nico empezó a reír también. Todos los guardias de la cárcel comenzaron a mirarlos desconcertados. Esos tres locos llamaron su atención. Desde la torre de control, podían ver al superintendente Tejedor, a Johnson y a Martínez, mirándolos. Amaya comenzó la ceremonia, con un canto mapuche, que sonaba a maldición y con el ritmo que, Nico, aprendió en el cultrú. Cuando los guardias se acercaron a ellos, distraídos, con el fin de terminar con el ritual. Desde el cielo, un enjambre de drones empieza a disparar contra las torres de control. Y en un abrir y cerrar de ojos todas las puertas se abren de par en par. En ese momento, Amaya, el tuerto, y Nico, gritaron con todas sus fuerzas. Revolución Culebra. Los tres se movieron instintivamente, sin pensar. Era su única oportunidad. Todos los presos comenzaron una insurrección y motín en la cárcel, que es brutalmente reprimida. Así que los tres corrieron hacia la lavandería, Nico se movió fluido y rápido como si su vida dependiera de eso. Y así era. Mientras todos los guardias eran golpeados y empezaban a disparar con balas reales afuera. Ellos corrían por los pasillos, sabían que solo tenían unos minutos, hasta que la gente de seguridad informática encuentre el fallo y cierren todas las puertas. Cuando estaban en la lavandería, el tuerto, con manos temblorosas pero precisas, corrió un viejo lavarropas oxidado, retiró la pared falsa. Y Nico no entendía nada, ¿cómo sabían de esa salida? ¿Cómo era posible que la situación se parezca tanto a su sueño? Preguntas que después tendrán sus respuestas. Con el corazón latiendo como un tambor, siguió a la culebra invisible a través de las entrañas de la cárcel. Atrás de él, los seguía Amaya. Cuando emergieron en un terreno baldío de las vías del ferrocarril, Nico vomitó. No por el miedo, sino porque por primera vez en años, sintió algo distinto, libertad. A pesar de que se sentía culpable por lo sucedido con el Tati. La niebla que rodeaba el lugar parecía envolver a los tres en un manto de incertidumbre. Al pensar que la fuga había sido exitosa, Nico se sintió aliviado. Como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. Esto no es escapar, dijo el tuerto, encendiendo un cigarrillo fuera de la cárcel después de 3 décadas. Es nacer de nuevo, una nueva oportunidad, ¿la tomas o la dejas? Amaya, en cambio, le colocó en la mano la piedra tallada con forma de serpiente. Esto no es un amuleto, explicó, sino un pacto, un sello, un acuerdo con lo divino. Ahora, sos parte de la revolución culebra, Nico. La que no se ve, pero muerde. En la piedra, hay una bomba EMP, inhibidor de pulso electromagnético. Que me dio mi compañero Pelal, la cual, pasó inadvertida para los Winca. Justamente por ser una piedra, una simple piedra. Cuando hicieron la requisa, ni siquiera la notaron. Una inofensiva piedra diminuta, o por lo menos, eso era lo que ellos creían. Mientras desaparecían entre las sombras de la ciudad, Nico sintió que el fuego del que hablaba Castaneda no estaba en las páginas, sino corriendo por sus venas. Parte 10. El guerrero debe ser un hombre de decisiones, no de dudas. Este capítulo no solo presenta una fuga, sino la deconstrucción de un antihéroe. La revolución no está en la acción, sino en la aceptación de que la libertad es una guerra interna. La serpiente, al mudar, deja atrás su piel, pero conserva los huesos.
Nico, al escapar, lleva consigo las cicatrices de quien fue hasta ahora, de su adicción y de la cárcel de Devoto. Ahora Nico, el tuerto y Amaya empezaban a compartir el mismo sueño, que antes fue un camino solitario, el de la Revolución Culebra. Pero su fuga no quedará impune. El superintendente Juan Tejedor tiene influencia en todo el país, y su corrupta existencia puede marcar el futuro próximo. La noticia de la insurrección y toma de la cárcel de Devoto va a ser viral en muy poco tiempo. Ya te enteraste. Parece que todavía no es tiempo de dejar de huir.